Hoy vamos a hablar de la 3DO, ¿vale? Que tenéis ahí un modelo, porque hubo varios. Es digamos, el clásico, el FZ1 Real de Panasonic. Y el mando clásico que tenía, ¿vale? Vamos a ver todas las características, qué es esta consola, su historia, especificaciones técnicas e incluso, ¿vale? E incluso vamos a hablar de juegos y cómo se puede desarrollar hoy en día para esta consola. La 3DO es una consola, no del todo es una consola, es un conjunto de especificaciones la que se han. Luego, varios fabricantes hicieron diferentes modelos, un poco parecido al modelo que tenía la MSX. Apareció a principios de los 90, pero no tuvo mucho éxito, por supuesto, comparado con sus contemporáneas. Hablamos de los principios de los 90 hasta casi finales. Estaba, pues, PlayStation 1, Saturn, etc. Ya más o menos las consolas con las que compitió directamente. También no me puedo olvidar Nintendo 64, ¿vale? Bueno, este sería Super NES y Nintendo 64. Pero en este caso, digamos, tiraría más a Nintendo 64. Son de 32 bits. Ahora veremos cómo funciona. Bueno, ¿qué es la 3DO? ¿Vale? Es una especificación técnica creada por The 3DO Company, ¿vale? Lo digo en Spanglish. De 3DO Company. Fundada por ese señor, Trip Hawkins, cofundador de Electronic Arts, cuando era bueno. A diferencia de Nintendo Sega, no fabricaban ellos las consolas, sino que la licenciaban la tecnología a diferentes fabricantes como Panasonic, All-Star o Sanyo. No hacían ellos las consolas a diferencia de otros fabricantes. Su objetivo era crear el estándar definitivo para el entretenimiento multimedia en el hogar. Dice, bueno, sí. Vamos a ver un poco la historia. La historia no me voy a centrar, no me voy a extender mucho. Entonces, historia. La historia, que fue concebida por la 3DO Company, fundada en el año 91, aunque ya llevan un tiempo atrás, las personas que la fundaron, pues viendo un poco las especificaciones y cuando la tuvieron, pues ya hicieron un poco la compañía. La consola se lanzó en el año 93, ¿vale? Tuvo diferentes socios, cuando se refiere a socios son diferentes licencias durante su vida útil a diferentes fabricantes y se lanzaron diferentes modelos al mercado. Ahora veremos algunos de ellos. ¿Cuáles fueron, digamos, los inconvenientes de este tipo de consolas? $699, efectivamente. El año 93. Hablamos de un muy alto precio. Casi. Porque creo recordar que la Neo Geo no lo editaba mucho. La Neo Geo era otro tema. No tuvo mucho éxito, ¿vale? Esta salió en Estados Unidos principalmente. Y los demás competidores, pues PlayStation Saturn, pues ganaron más. Porque tuvo bastante más éxito, sobre todo PlayStation. Bueno, pues al final se descontinuó en el año 96. Pues más o menos, esto está muy resumido, obviamente, pero bueno, podéis buscar en internet, os dejo luego el enlace, etcétera. Ya lo sabéis, os dejo siempre la presentación. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver cuáles son las especificaciones técnicas, es decir, qué tiene esta consola. Lo primero, su CPU es una ARM. Ojo, que vienen los ARM. ARM60 es de 32 bits a unos 12,5 MHz. No está nada mal. Memoria, tenía 2 MB de memoria principal y 1 MB de memoria de vídeo. ¿Vale? Ahora, la GPU, aquí es donde viene la potencia de la 3DO. Eran dos procesadores, se llaman los coprocesadores, que estaban orientados no a pintar píxeles, sino a pintar a través de diferentes motores, de un motor tridimensional, a pintar pues lo que se llaman polígonos con texturas. De esta forma, pues el 3D estaba bastante familiarizado y se podía hacer bastante bien, a diferencia de otros sistemas que se siguen basando en. Al final todo se pinta con píxeles, pero internamente lo que se hacían eran diferentes proyecciones y cosas así, al final como se muestra por pantalla. Pero en este caso el motor, digamos, estaba ya todo a nivel hardware y fue un adelanto en la época.
Tenía resolución, ahí pongo 640x480 en modo NTSC. En PAL era un poquito más, si no recuerdo mal. Se podía hacer un poquito más de resolución de forma interlineada, tenía varias resoluciones. Pero estaba bastante bien conseguido, sobre todo para el tema de 3 dimensiones. Almacenamiento. Su almacenamiento principal era la unidad de CD-ROM. Encontrar que tuviera tarjetas de memoria, seguramente tendría algo para guardar algo, o alguna memoria RAM, etc. Pero principalmente se utilizaban almacenamiento en CD-ROM. Era la época, apareció el CD-ROM y se podía utilizar. Vale, entrada-salida, controlador de 8 botones, pero sin contar las direcciones. Porque tenía un start, un select, los 3 botones, arriba 2 gatillos y alguna cosita más. Otros dispositivos, como es una pistola de luz, un ratón, 2 puertos de expansión. Ahí ponemos el I, es que tiene más cosas, ¿vale? Que después veremos algunas cosas. Audio. Vamos a hablar del audio. El audio es un audio de 16 bits, tenía un DAC, ¿vale? Bastante potente para la época y sonaba bastante bien. O sea, calidad CD, ya que tiene CD-ROM, pues calidad CD. Y otra cosa interesante es tenía un sistema operativo, ¿vale? Que venía dentro de la ROM. Era multitarea. De esta forma se podían hacer diferentes cosas a la vez. Era multihilo. Era interesante poder ver eso en algo de los años 90, que todavía no estaba muy puesto el tema multihilo. Todavía los sistemas operativos se llamaba portfolios, ¿vale? Así se llamaba. Vamos a empezar a ver los modelos. ¿Por qué son importantes los modelos en esta consola? Porque he dicho que el fabricante de 3DO Company no fabricaba. Solamente hizo las especificaciones y, ¿vale? Y lo licenciaba a diferentes fabricantes. Así que aquí tenemos varios de ellos. Pues primero, ¿vale? Vamos a ver algunos de estos modelos. Tenemos el primero, que es de Panasonic, el FZ1 Real. Y es, digamos, la más común, la que más hemos podido ver, que es esta de aquí. Esta es la 3DO. Esta es la que se llamaba la 3DO. Bueno, esta es una de 3DO. Esta es de Panasonic. Esta creo que fue la primera. Apareció principalmente en Estados Unidos. Bueno, por todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos. Aquí en Europa. Está. Ahí la tenéis. Esta es la de Panasonic. Luego Gold Star hizo la GDO 101 Alive. ¿Vale? 101. Y también, pues, muy parecido a la anterior. Bueno, pues, sigue las especificaciones que le decía el fabricante. Entonces, todo eso, pues, nos permite tener otra consola. Son compatibles, obviamente, siguen las mismas especificaciones, por lo tanto, pues, no dice, hostia, es que este 3DO, este juego de 3DO solo es compatible con la Panasonic. No, 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 no. Son 3DO, así que es compatible, porque seguían esas especificaciones. Y por último, el Sanyo, bueno, este de aquí, MP21 Try 3DO. Bueno, son las especificaciones del modelo, no voy a entrar a tal. Pues el de Sanyo también era seguir las especificaciones de 3DO. Este ya fue, digamos, aunque lo corta un poquito, este ya fue, digamos, al final de la vida útil. Este salió un poquito después, creo que en el 94, finales del 94, si no recuerdo mal. Mientras este fue en el 93, este fue un poquito después, pero creo que también fue en el 93. Y este ya pues, fue un poquito más tarde. Recordad que en el 96 esa descontinuó la consola porque no tuvo mucho éxito. Pero bueno, tuvo bastante cositas interesantes, sobre todo por sus especificaciones a la hora de trabajar en 3D. ¿Hubo más modelos? Sí, hubo más modelos, más versiones, pero digamos que estos son algunos de los más conocidos. ¿Vale? Los que he podido encontrar que son más conocidos. Sobre todo el Panasonic es el más conocido. Pero digamos que hay más versiones. Vamos a ver juegos. Juegos notables de O. Algunos son conversiones o algunos es que en realidad se hicieron inicialmente en esta consola, luego se hicieron ports a diferentes sistemas. Uno de los. Aquí faltaría, por ejemplo, el Gex, que se empezó a hacer en 3DO, pero al final se fue por los ports de Saturn. No sé si de Saturn o de PlayStation, sí, pero de Saturn no lo recuerdo. Pero bueno. El Alone in the Dark. Alone in the Dark tuvo una versión bastante interesante aquí, aunque mucha gente recordará la versión de PC. Alone in the Dark tuvo una versión bastante chula aquí porque aprovechaba mucho ese motor tridimensional que tenía y está bastante bien. ¿Vale? La verdad es que está muy bien hecho.
También tenemos el Bolz, ¿vale? Este de aquí, este monigote. Era un monigote tridimensional, hecho como una esfera, etcétera. Bueno, pues tenías que controlarlo, etcétera, ¿vale? Ese era otro juego interesante. El The Need for Speed también tuvo una versión, ¿vale? Que era directamente igual que el de PlayStation, digamos que fue la primera entrega, si no me acuerdo mal, de la saga de Need for Speed. En el que, bueno, seguía bastante bien porque este juego estaba muy basado en esas características que tenía el motor tridimensional para poder mostrar esos gráficos en 3D. Que recordamos de que esta consola no se basa en pintar píxeles como tal, sino que trabaja con polígonos con texturas directamente. Eso tiene dos chips, que ahora veremos cuáles son, en los cuales permite trabajar con este modo. Por otro lado, un Road Rash, porque este le tengo yo cariño. En Mega Drive yo he jugado al 1 y al 2, mínimo al 3, quiero recordar que no lo llegué a ver. Una de las cosas que tiene interesante es que tenía muchas secuencias multimedia, aprovechaba lo que es el CD, porque una de las cosas interesantes también tiene el 3DO es que podía mostrar vídeo. CD, te grababa el vídeo, no podía ver película en vídeo CD, ¿vale? Ahora veremos después un accesorio para ello, porque tenía ahí el puerto de expansión para poder hacerlo. Accesorio. Vamos con los accesorios. Vamos a empezar por el primero, es el controlador. Ojo, ¿eh? El controlador, esta versión sí, ese sería uno de los originales. Ese sería, si te das cuenta, pone Gold Start. Que tenemos 3 botones por aquí. Aquí tenemos 2 botones más. Y por aquí tenemos 2 gatillos. 3, 4, 5, 6, 7. Creo que había otro botón. Creo que eran 8. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Ese controlador tiene una salida de audio para directamente conectar ahí unos auriculares. E incluso quiero recordar que algunos tenían incluso una ruedecita para el volumen de esos auriculares. También tiene una peculiaridad la 3DO. La 3DO tiene un solo puerto de entrada. Por lo tanto, solo se podría conectar un controlador. Incorrecto. ¿Vale? Se podían conectar hasta 8 controladores. Se podía jugar hasta 8 jugadores. Lo que hacía es que, en vez de conectarlo todo a la consola, se conectaban a los mandos. Es decir, el mando tenía también un conector para conectar otro mando. Y el siguiente otro. Así hasta 8. Era una peculiaridad bastante interesante. Se podían conectar hasta 8 porque conectaban uno a la consola, ese controlador, otro. Eso por ahí, eso es el controlador. Estaréis viendo en pantalla que también hay una pistola de luz, la Game Gun. Si te das cuenta, tiene la misma forma que la pistola, una de las pistolas de luz que licenció Konami para la Mega Drive. Sí, usaba casi la misma forma, ¿vale? Revólver así naranjita. Vale, pues esta es la Game Gun. Esto es una pistola de luz e incluso se podría utilizar en diferentes juegos. No recuerdo mal, si no recuerdo mal, ¿vale? Esta pistola se podía utilizar porque había una versión de un juego del oeste de disparos muy parecido. No recuerdo mal, lo dicho, lo estoy diciendo de memoria, a nuestro querido Justicieros. Por supuesto, un ratón. Había juegos que lo utilizaban, como Cannon Fodder, ya de Mega Drive, pero también había una versión para 3DO. Con mejores gráficos, quiero recordar también, más cositas, etc. Bueno, pues ahí lo tenéis. Un ratón para 3DO. Creo recordar que también la consola creo que no venía, pero se podía añadir por puerto de expansión un modem para conectarse online o jugar online. También, ¿vale? Ahí no se ve lo que es el título, pero si veis el cacharro, un cartucho que se añadía al puerto de expansión para poder reproducir películas en vídeo CD. ¿Vale? Había películas en vídeo CD. Yo todavía conservo algunas películas en vídeo CD. El vídeo CD, añadía esto por aquí, que esto es el puerto de expansión de la consola, y con eso te permitía reproducir discos de en vídeo CD.
Vamos a ver cositas de la arquitectura. Esto es un diagrama que he podido medio hacer. No está 100%, pero sobre todo me sirve para ver los diferentes elementos que tiene la arquitectura. ¿Vale? Lo dicho, a lo mejor hay alguna cosa que no está bien o tal. Pero me ha servido como diagrama que he podido medio generar para directamente ver un poco cómo funciona por dentro una 3DO. ¿Vale? Vamos a ver alguna cosita. Bueno, la arquitectura. Vamos a ver la arquitectura. Vale, bueno, mira, aquí tenemos la ARM60, que es la CPU. ¿Vale? Que es la CPU a 12,5 MHz. Y aquí tenemos los dos chips interesantísimos, que son los chips que, digamos, llevan la parte 3D y alguna que otra cosita. El principal es este chip que se llama el MADAM. Es el Cell Engine. Ojo, cuidado, eso del Cell Engine. Ahora explicaré después qué es eso de los Cell. ¿Vale? También tenemos el Mapper para escalar, para rotar o el Pixel Processor. O sea, este es el, digamos, el chip de vídeo. Principalmente. Se encarga sobre todo del chip de vídeo. También se encarga también del control de del CD-ROM, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos el Clio chip, ¿vale? Que es sobre todo la salida, para controlar la memoria, para el control también del sistema. Y todo está conectado a un bus de sistema, ¿vale? Ese bus es donde está todo conectado. Entonces, ¿qué más tenemos en este bus directamente? Pues tenemos 1 MB de VRAM, que sería esa memoria de vídeo. Que a su vez, pues esto será utilizado por los diferentes chips para el tema de mostrar por pantalla. No se nos olvide que tenemos por aquí la RAM, la RAM de sistema, que es de 2 MB. Y aquí tenemos una pequeña ROM, que en realidad sería esta de aquí, ¿vale? Estaría conectada con esta. Esta ROM, sobre todo, es si quieres añadir, o sea, vendría a través del puerto de expansión, porque tenemos dos puertos de expansión. Por eso lo pongo por aquí. Aquí falta una T, la verdad. Pero bueno, no. Esto a su vez, pues lo que nos permitiría es ampliar las capacidades. Seguramente este expansion port, lo que nos va a permitir es añadir, por ejemplo, más RAM. De esta forma, pues, podríamos tener más capacidad. Entre comillas, ¿vale? Dependiendo de lo que se quiera, había diferentes dispositivos. Por ejemplo, que hemos visto antes para reproducir vídeo CD, pues lo tiene ahí. Perfecto. Ahora, aquí tenemos la ROM con nuestro queridísimo sistema operativo. Había un sistema operativo aquí dentro. El Portfolio OS. Que ese sistema operativo es multitarea. O multihilo. Ojo. Eso en los años 90 no era tan común. Esto se adelantó un poco. Hoy en día casi todos los sistemas operativos y todo lo que usamos es multihilo y multiproceso. ¿Vale? Vuestro procesador es multinúcleo, tiene varios núcleos y además cada núcleo tiene varios hilos. Entonces puede estar haciendo diferentes cosas a la vez. También depende de cómo esté hecho el programa, el operativo, cómo esté hecho cada hilo y qué tareas estemos haciendo. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos la unidad de CD, tenemos la salida de audio, ¿vale? Que ya saldría pues, a la televisión o a los controles ports. ¿Qué nos queda de la arquitectura? La arquitectura, bueno, he visto casi todo, aquí tenemos el audio, el puerto del controlador, que aquí directamente conectábamos un puerto para auriculares. Luego por aquí tenemos bueno, el video output, etcétera, ¿vale? Lo que me interesa es que este chip, el MADAM chip, pues nos permite hacer esa aceleración hardware para mostrar esos gráficos en 3 dimensiones. Y está bastante bien. 3DO funciona con arquitectura ARM. Por lo tanto, necesitaremos un compilador para ARM y unas diferentes herramientas para crear los ejecutables y todo cómo funciona por dentro o lo que necesita la consola para ejecutar, sobre todo por ese sistema operativo, el Portfolio OS, que pueda ejecutar ese programa. Todo eso se hace en diferentes, digamos, kits de desarrollo. Había un 3DO oficial SDK, pero hoy en día ya está más que descatalogado. Incluso no he encontrado mucha información. Sí hay alguna cosita, ahora vemos algunas cositas donde podemos encontrar esa información.
pero no hay un sitio que diga, mira, este es el oficial, aquí pueden encontrar. No, no. Tienes que buscar un poquito, ahora buscaremos dónde se puede encontrar. Vale. Pero una de las cosas interesantes que podemos encontrar es el sistema operativo, ese Portfolio OS. El Portfolio OS que podéis encontrar aquí, ¿vale? El señor Trap Exit, ¿vale? Después veremos más. Es un sistema operativo que venía, digamos, integrado para 3DO, entre otras cosas. Permitía multitarea, tenía protección de memoria. Bueno, aquí se tiene diferentes elementos de cómo funciona. Digamos que esta es una versión, digamos, también ya mantenida por la comunidad. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos otros SDK que podemos ahora comentarlos. Y el que está hecho por la comunidad, el 3DO Dev Kit, ¿vale? También por este señor, el Trapesic. Esto es una versión que a partir, digamos, de lo que ha podido sacar la comunidad, del SDK oficial, etcétera, y que ha ido haciendo de forma comunitaria, pues se ha hecho ya un kit de desarrollo completo, totalmente gratuito, que podéis descargar aquí y viene ya incluso todo preparado para poder trabajar. Fijaos, aquí aparece de Norcroft el compilador para SARM, ¿vale? Que este es, digamos, uno de los que se utilizaba para desarrollar. Pues ya directamente se puede utilizar. Tenemos las librerías originales para ese portfolio SDK, que era como para trabajar con ese sistema operativo. Tienen algunas, bueno, por así decirlo, unas librerías parecidas a la estándar de C++. Tiene un montón de información, un montón de herramientas. Entonces esto es bastante interesante para poder utilizarlo. Bien, eso también. Pero también quería comentar que existen unas herramientas de conversión para 3DO. ¿Por qué? Porque tú no puedes trabajar directamente con PNG, MP, porque eso está pensado para trabajar en píxeles. Y hemos dicho que la 3DO no trabaja como píxeles como tal, ¿vale? Como tal. Sino que trabaja con polígonos con textura, porque tiene ese chip gráfico que trabaja con un motor que permite hacer esas órdenes a nivel tridimensional. Por lo tanto, yo tengo que convertir una imagen a lo que entiende ese chip gráfico, a esa memoria cell. De ahí lo de los cell. Para ello existen diferentes herramientas que ya no lo convierten. Aquí tenemos el 3IT para convertir imágenes, 3AT para conversión de audio y el 3DT. Esa herramienta nos permite generar esa ISO que va a incluir toda la información de mi binario con las imágenes, con todo ya incluido, y te genera esa ISO que sería lo que podemos grabar en un CD. Por lo tanto, todo esto nos va a permitir, pues, tener diferentes herramientas para trabajar con la 3DO, poder desarrollar para esta consola. ¿Eso que no, dónde lo podemos encontrar? Pues en este conjunto de herramientas vienen todas las herramientas que vamos a usar. Viene ya todo integrado. ¿Cómo se instala? Simplemente descargar y seguir una serie de instrucciones dependiendo si estás en Windows o si estás en Linux. Yo ya lo tengo preparado en Linux, ¿vale? Ahora lo veremos. Y puedo utilizarlo para compilar, como para ver los ejemplos, etc. Todo eso lo puedo hacer. También hay mucha información y hay otros SDKs que podéis encontrar. Aquí dejo esta página, ¿vale? Que es de la gente de 3dodev.com, donde aquí tenéis infinidad de información. Os lo dejaré después para que tengáis. Y esas son las herramientas de desarrollo. Claro, yo no tengo una 3DO. No sé si vosotros tenéis alguna, porque yo no la tengo. Tanto, hará falta un emulador. ¿Ah? Pues vamos a encontrar varios. Yo el que tengo es el primero, está dentro de nuestro queridísimo RetroArch. Pero aquí lo tenéis, que es Opera. Opera LibRetro es un emulador para 3DO que se integra dentro de LibRetro y por lo tanto se puede instalar como un núcleo dentro de RetroArch. Por lo tanto, podéis tener emulación de 3DO. Podéis utilizarlo para probar el juego. No sé si tiene muchas herramientas de desarrollo, tengo que echarle un vistazo, no lo sé ahora mismo. Pero bueno,
entre otras cosas, se podría utilizar. Es importante de que, si os dais cuenta, aquí aparece una serie de ROMs que son necesarias. Son las ROM del sistema, ¿vale? Lo que vienen en los chips estos que hemos visto de 1 mega. Vienen integradas para poder reproducir funciones internas e incluso ese sistema operativo, ese portfolio OS, vienen dentro. Entre otras cosas, ¿vale? Pues ese es Opera. Luego está Phoenix Emulator, que no he encontrado una página oficial, pero la buena gente de 3DO Dev, que es la que página hemos estado viendo, pues podéis descargar aquí una versión. Está para Windows, no recuerdo mal, esto es para Windows. Y otra de las cosas interesantes es que tiene integrado un depurador, por lo tanto nos puede ayudar para desarrollar. Vale, vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Pues podemos ver ejemplos en el propio repositorio del kit de desarrollo. Tenéis una serie de ejemplos. En vez de meternos a ver todo este código a lo loco, ¿vale? Que tenemos aquí, display cpp, aquí, venga, venga código, venga código. Esto está hecho en C++. Esto está hecho en C++. Pero también en C, ¿eh? Las dos cosas a la vez. Y en C, aquí, a lo loco. A ver, está bien, pero no voy a meteros ahora locura. Voy a explicar primero qué significa hacer algo para 3DO. Es decir, a la hora de trabajar hay que seguir una serie de pasos. Vamos ahora a la presentación. Y aquí veréis que pone... Vamos a ver un ejemplo básico que lo tenéis. Descarga para que lo veáis. Vamos a ver un ejemplo. Esto es un ejemplo de código súper básico de, para trabajar con la 3DO. Vale. Lo primero, cargar las diferentes librerías que vamos a utilizar. Esta es, digamos, la principal, la lib3do. Está dentro de las librerías que están integradas en el... Y esto ya son propias del sistema. Graphics. ¿Qué tenemos aquí? Una función OpenGraphics Folio, que es para abrir la librería, es decir, que cargue el contexto donde vamos a movernos. Tenemos un contexto de es la pantalla de lo que vamos a trabajar, como vamos a trabajar con pantalla, pues es, digamos, donde vamos a trabajar. Variable donde vamos a inicializar todo lo que necesitemos para trabajar por pantalla. Aquí lo que hacemos es crear Basic Display, que esto lo que significa es que vamos a trabajar en esa pantalla, vamos a hacer una cosa muy sencilla, que aparece este NTSC, significa que vamos a trabajar con NTSC. Bueno, podríamos cambiarlo por PAL, pero ahora mismo lo voy a dejar para el ejemplo. Lo del doble buffering, ¿vale? La técnica de doble buffering, para que yo no sepáis lo que es que yo trabajo con dos pantallas, no con una. Entonces, una pantalla se está viendo, mostrando, mientras tú trabajas en la otra que no se ve. Cuando termina de trabajar en esta, cambias y trabajas con la anterior. Cuando terminas, cambias, cambias, cambias. Es una técnica muy utilizada en este tipo de sistemas y la verdad es que algunas veces da bastante buenos resultados para no trabajar directamente con la memoria. Porque si tú estás trabajando en la memoria que se está mostrando por pantalla, como este tipo de consolas trabajaban con CRTs, el CRT no muestra la pantalla y todo, no. Va dibujando poco a poco desde la parte superior izquierda, va pintando un rayo, va pintando, va pintando. Si tú modificas la memoria a la vez que se está leyendo, pues van a aparecer cosas raras por pantalla o incluso va a dejar de funcionar. En algunos aspectos. En otros sistemas son así y tienes que trabajar así. Por eso muchas veces se utilizaba esa doble buffering. Tú trabajas en una parte y cuando termina de pintar, pintas esa nueva parte. ¿Vale? Son diferentes técnicas que había. Porque en algunos sistemas sí puede ser más crítico, en otras veces, pues no, porque es que trabaja así y es así. Ya está. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora cargamos una imagen. Fijaos qué cosa más interesante. Cargamos una imagen, pero yo cargo aquí, se llama Load Cell. ¿Qué es eso de Load Cell? Ojo. Load Cell es cargar un fichero .cell, .cl. Cuidado, ¿por qué .cl y no un .png? Como he dicho, el chip gráfico trabaja a nivel de polígonos con texturas o con texturas, etc. No trabaja directamente con píxeles. Por lo tanto, tengo que convertir la imagen y todo lo necesario
a ese formato. Entonces, ese formato es este archivo imagen del mente. Hay una herramienta que es el 3IT, ¿vale? Que directamente lo convierte. Coge una imagen y lo convierte a lo que entiende la consola. Entonces, esto lo cargará, ¿vale? Lo dice que el tipo de memoria es CEL para que lo cargue dentro de la memoria, en este caso la VRAM, pues lo cambiará con el formato que necesita, con las instrucciones que necesita. Perfecto. Y bueno, pues esto lo carga aquí. Y ahora tenemos nuestro queridísimo bucle infinito. Típico bucle infinito que en todos los juegos ponemos. Lo que hacemos es borrar la pantalla, todos los bitmaps de aquí, de la pantalla actual. Recordad que como es doble buffering, pues tienes que elegir qué pantalla es la que va a borrar. La que estás trabajando o en otra. Pues ahí tenemos esa propiedad, el current screen, para decir cuál es la pantalla que estoy ahora mismo trabajando. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues lo pinta todo, lo borra, por así decirlo, dibuja todo, ¿vale? Dibuja la imagen que yo voy a trabajar, la imagen que yo he cargado, la dibuja en esta posición de la pantalla. Esto lo de X100 es porque está directamente. No os asustéis. La dibuja, ¿vale? Y después dibujar toda la pantalla. Es decir, cambia el buffer, es decir, dibuja la pantalla mientras tú trabajas con la nueva pantalla. Por eso lo de 1 menos. Va cambiando. Va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y al final, lo que va a ir haciendo es todo el rato borrar, pintar, borrar, pintar, borrar, pintar, borrar, pintar. Y al final trabajamos con ese doble buffer y además con el formato que necesita la 3DO. Esto al final yo haría un makefile, me generaría un fichero compilado, ¿vale? Un ejecutable. Y ese ejecutable, junto con los ficheros, por ejemplo, el .cl, etcétera, generaría una ISO y podría probarlo en el emulador. Vamos a ver otro ejemplo, otro Hola Mundo, para que veáis un poquito cómo funciona. Es un poco más complejo a nivel código y por eso no he querido tampoco meterlo mucho. Ahora vamos a verlo, vamos a ver cómo funciona este entorno de desarrollo, cómo funcionaría. Tener yo y ahora puedo hacer un make, porque aquí es donde tengo ya un Hola Mundo. Voy a hacer un make clean para que veáis que para todo. Y ahora yo hago un make. Voy a hacer un make. Veréis que ¡pum! ¡Hala! Aquí hace lo más grande. ¿Qué es esto de lo más grande? Bueno, que veis viendo cositas. Fijaos. Aquí, por ejemplo, aquí aparece ARMCC. ARMC Compiler. Son compiladores para trabajar con ARM. Si en vez de trabajar con la arquitectura del ordenador, en mi caso es un X86-64, pues trabaja a nivel arquitectura con una ARM. Con este caso el ARM60, que es el que trabaja la 3DO. Para que lo entienda el procesador. Una utilidad se llama 3DO ISO. Es decir, genera ya lo que es un ISO, un punto ISO, es decir, una imagen de disco. Por lo tanto, esto ya podría yo generar, ¿vale? Aquí genera un helloworld.iso y directamente me permite esto cargarlo en una consola o, en este caso, en un emulador. En una consola no sé si necesitarás modificar o no estoy tan puesto en este caso, en la 3DO, o si necesitarás algún cargador de ROMs como las de cartucho que necesitas cargar o generar tu cartucho para poder ejecutar. Todo esto que está haciendo es que me ha generado una carpeta que es la ISO, ¿vale? Y ahí tenemos un hello world.iso. Eso lo podamos ejecutar dentro de un emulador de 3DO. Voy a abrir el RetroArch, que lo tengo por aquí. Ahora de aquí me dice que este Hello World, que es el juego que he cargado antes, está hecho para la 3DO Company, el 3DO que es el Opera, que ya está dentro de RetroArch. Le doy aquí, iniciar y me carga el emulador. Y mirad que aquí está tal cual un pequeño ejemplo. Fijaos de que eso era una imagen, pero es que además aquí ahora, esto de aquí que estáis viendo del logotipo de 3DO es
una textura o bueno, sería un sprite. Literalmente está escalando y rotando. Pero lo está haciendo a nivel hardware. Es decir, esto es mucho más potente que antiguamente se podría hacer pues con software. Si lo hacemos por software, todo el proceso lo hace la CPU, pero en este caso no lo está haciendo la CPU principalmente. Lo está haciendo lo que es ese chip de vídeo. Aquí es donde tengo yo el código que habéis visto, lo que hemos compilado, es literalmente esto de aquí. Entonces, tenemos, por un lado, la función main, que lo único que hacemos es generar un número aleatorio a través de hardware. Se ve que tienen un hardware para tema criptográfico o tema de aleatorio. No lo sé, no creo, pero bueno, lo hace así, real hardware random number. Muestra lo que es el logo de 3DO o muestra la rotación. Vale. Por ahí, aquí en display tenemos diferentes. Fijaos de que aquí tenemos que va a cargar. Aquí lo hace, digamos, un poco más. Va cargando todo. Aquí hace lo del Open Graphics Folio, que es para cargar directamente o abrir todo el tema de trabajar con los gráficos del sistema operativo. Y aquí lo que hacemos es cargamos aquí, hacemos un... aquí está usando memoria dinámica. Aquí inicializamos la memoria, lo guardamos, muy bien. Y aquí creamos ese Basic Display con el número de pantallas para hacerse W-frame. Dicho 2, pues 2. Aquí pone, bueno, esto si da error, pues que no se puede, etcétera. Bueno, caso contrario, pues aquí por lo que veo está una cosa. Lo hace todo a muy bajo nivel, por lo que lo he podido ver. Y aquí lo que está haciendo lo de dibujar en la pantalla, para en la pantalla, qué es lo que me va a mostrar. Ha hecho como un wrapper para guardar todo. Madre mía. Aquí tenemos una función para dibujar texto, por lo que veo. Se le pasa una cadena y ya te lo dibuja. ¿Bien? Y aquí pues tenemos un printf parecido al normal. Y durante la semana estaremos por aquí. Ya sea por el canal de Rap en algún directo o por el Telegram, ¿vale? Pues nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!